Muy bien, pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre el hígado, un tema bastante largo, bastante complejo, pero como siempre aquí todo lo hacemos sencillo. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar en la clase de hoy? Hablaremos sobre la historia, la situación, color, consistencia y funciones del hígado, hablaremos de la configuración externa, caras, bordes y relaciones, y hablaremos sobre el peritoneo hepático, los distintos ligamentos que sostienen al hígado, medios de fijación, el aumento menor y la importancia de estos medios de fijación. En este vídeo pues no hablaremos sobre segmentación hepática, ni arteria hepática, ni vena porta hepática, ni conducto hepático. Esos son temas que veremos en otro vídeo, debido a que es muy largo y no quiero extenderme tanto. Sin más que decir, entonces empecemos con la clase. No es coincidencia pues que la palabra hígado contenga entre sus letras a la palabra higo, y es que el hígado es la castellanización del término en latín ficatum, derivado del término ficus, que significa pues higo. Esta es la historia de los romanos, por si acaso, porque el origen etimológico difiere en el caso de los griegos. Pues bien, pues resulta que a los romanos les encantaba alimentar a los gansos con higos, al punto de tener un plato que se llamaba iecur ficatum, que significaba literalmente hígado con higos. Lo interesante aquí es que al castellanizar el término, no emplearon la palabra iecur, que era el término en latín que utilizaban los romanos para referirse al hígado, sino que utilizaron el término ficatum. ¿Sí? Pues bien, el hígado, como pueden observar, es un órgano macizo y friable, el más grande de las vísceras abdominales y el segundo órgano más grande anexo al tubo digestivo, que posee un centenar, y por no decir un millar, de funciones, las cuales vamos a puntualizar a continuación. Tenemos entonces que el hígado regula y metaboliza a los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, a partir de las cuales viene a transformarlas en albúmina, fibrinógeno, inmunoglobulinas para las defensas, proteínas de transporte, colesterol, lipoproteínas y otras moléculas importantes. La otra función es la de la producción y secreción de ácidos biliares, los cuales pues facilitan la absorción eficiente de los lípidos. También posee funciones endocrinas. Recordemos que el hígado tiene dentro de su histología unas células que se conocen como hepatocitos, las cuales producen, secretan y vierten hormonas al torrente sanguíneo, como es el caso de la IGF, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Tenemos el angiotensinógeno, que es importante para la regulación de la presión arterial, las citoquinas, y además participa en la activación de la vitamina D o calcitriol, que es el que va a facilitar la fijación de calcio en los huesos. Además de esto, tiene la función de detoxificación. Nosotros tenemos que ver a nuestro hígado como una fábrica que recibe todo lo que comemos, carbohidratos, proteínas, lípidos, todo lo que bebemos, alcohol, vodka, ron y cualquier otra sustancia por ahí ilegal que nos queramos meter, y aparte de eso pues también recibe todos los fármacos que tenemos en nuestro interior. Así que es un órgano muy importante que va a servir para la detoxificación, en otras palabras, desintoxicar. ¿Cómo lo hace? Histología de nuevo. Existen unas células pertenecientes al sistema retículo endotelial conocidas como las células de Kupfer, que en realidad pues son macrófagos. Y estas células de Kupfer lo que van a hacer primero es que van a eliminar a los eritrocitos viejos. ¿Sí? Función principal que se lleva a cabo en el vaso, pero también lo hace el hígado. Y la segunda función es la de metabolizar los fármacos y las sustancias químicas que introducimos en nuestro cuerpo. Finalmente, pues la otra función es el almacenamiento de vitaminas y de hierro, que pueden ser guardados durante meses e inclusive años, como es el caso de la vitamina B12. Como ustedes pueden observar, pues esta gran variedad de funciones convierten al hígado en un órgano vital y crucial para mantener la homeostasis. Y aquí les viene un dato interesante. Una persona, a partir del 25% de su hígado, ya sea porque se lo hayan extirpado, ya sea porque tuvo un trauma de hígado y tuvieron que sacárselo, sí, pero si nosotros nos quedáramos solo con nuestro 25% de la masa hepática, al cabo de varios años podemos tener de nuevo nuestro hígado en tamaño normal mediante mecanismos compensatorios de hipertrofia e hiperplasia. Sí, así que como pueden observar, el hígado es un órgano con bastante poder de regeneración. Y bueno, ahora sí, hablemos de la anatomía.
El hígado, como pueden observar, es un órgano abdominal que se encuentra protegido por la parrilla costal, por la séptima, octava, novena, décima y undécima costilla. Está situado en el cuadrante superior derecho del abdomen, ocupando las regiones del hipocondrio, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Pero también tiene un órgano bastante móvil, ya que durante la inspiración máxima puede descender y rebasar el borde costal, alcanzando de esta manera el flanco derecho, o durante la expiración máxima puede ascender y alcanzar al quinto espacio intercostal, que se encuentra inmediatamente por debajo del pezón, ¿sí? En cuanto a sus dimensiones, color y consistencia, ya lo mencioné, el hígado es un órgano macizo pero a la vez friable. Es un órgano de color rojo pardo, aunque en los obesos el color puede variar, ya que debido a la gran cantidad de lípidos almacenados, el hígado se torna amarillo, algo que se conoce como esteatosis hepática. Sus dimensiones: en sentido transversal tiene 28 centímetros, en sentido vertical tiene 8 centímetros y de profundidad tiene 16 centímetros. ¿Sí? La forma que posee este órgano es de un semióvalo cortado a la mitad. El peso es bastante importante. El peso del hígado es aproximadamente en el adulto de 1500 gramos. ¿Sí? Este peso representa en el adulto el 2.5% del peso corporal total. Sin embargo, en el feto, el hígado es mucho más grande, representa hasta el 5% del peso corporal total. Y a esto viene el tema pues de peso cadavérico y del peso funcional. El peso cadavérico es el peso que tiene el hígado sin sangre, porque recordemos que el hígado también funciona como un reservorio de sangre. Sin sangre, el hígado pesa más o menos unos 1200 a 1500 gramos, es el peso que les di acá. Pero con sangre, que es el peso funcional, le aumentamos unos 800 a 900 gramos. Para la descripción de su configuración externa, pues al hígado se le considera, aquí viene un punto importante, ¿sí? Porque depende del libro del que lean, van a ver las caras y los bordes. En este vídeo vamos a considerar 3 caras y un borde. Ya sé que lo puse mal aquí, pero vamos a considerar 3 caras y un borde. ¿Cuáles son las caras? La cara diafragmática, la cara visceral y la cara posterior, que se la conoce como el área desnuda. Y vamos a considerar únicamente un borde, que va a ser el borde inferior. Ahora, ¿por qué considero 3 caras y no 2 caras como lo describe Rouvier, como lo describe Latarjet? ¿Sí? Lo voy a hacer como lo describe Testit porque es mucho más pedagógico, es más fácil de entenderlo. Latarjet considera un borde posterior, que es lo que Testit considera como cara posterior, es el equivalente. Y Rouvier pues considera que el borde posterior tiene 2 segmentos, por así decirlo, un segmento postero superior y un segmento postero inferior, pero viene a ser lo mismo. Lo que para Rouvier es postero superior y postero inferior, para Latarjet viene a ser borde posterior y para Testit viene a ser cara posterior. Le doy la denominación de cara posterior porque esto es una verdadera cara, tiene un área de superficie bastante grande, ¿sí? No es tan fina ni pequeña como para llamarse borde, es por eso que le vamos a llamar cara posterior. En resumen, tienen una cara diafragmática, una cara visceral y una cara posterior que corresponde al área desnuda. Y tienen un solo borde que corresponde pues al borde inferior. Ahora sí, comencemos a describir pues la cara diafragmática. La cara diafragmática, como pueden observar, es una cara convexa, lisa, que se amolda a la concavidad del diafragma. Esta cara está dividida en 2 lóbulos por la presencia de este ligamento de acá, que corresponde pues al ligamento falciforme, donde vamos a tener un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Los límites superiores e inferiores de esta cara, pues hacia abajo corresponde al borde inferior del hígado y hacia arriba pues corresponde al ligamento coronario. ¿Sí? Aquí tenemos al ligamento coronario. Ahora, vamos a describir las relaciones de esta cara. Para la descripción de esta cara, nosotros vamos a tomar en cuenta una cima, lo que le llama Testit una cima o una parte superior y una vertiente anterior o una parte anterior, ¿sí? Para no confundirnos, entonces la cara diafragmática tiene relaciones hacia arriba y hacia adelante, para no confundirnos y no hacernos problemas. Entonces, hacia arriba, nuestro hígado va a estar en íntima relación con el diafragma, pero va a estar separado del mismo por medio de estos espacios que está aquí, que se lo conoce como el receso o espacio subfrénico, en este caso derecho, y el que está acá pues es el espacio o receso subfrénico izquierdo. Ambos espacios van a estar divididos por la presencia de este ligamento de acá, que más adelante vamos a hablar, pero se llama ligamento falciforme.
A través del diafragma, nuestro hígado va a estar en relación con la pleura y la base del pulmón del lado derecho, con la pleura y la base del pulmón del lado izquierdo, y con el pericardio y la base del corazón, donde el corazón, pues, en muchos casos, el corazón hace tanto peso sobre el hígado que a veces deja una pequeña concavidad, una pequeña depresión conocida como la impresión cardíaca del hígado, que se encuentra pues más en el lóbulo del lado izquierdo, porque recordemos que el corazón está del lado izquierdo. Ahora vamos con las relaciones hacia adelante. Hacia adelante, nuestro hígado primero va a estar cubierto de nuevo por el diafragma y por obvias razones va a estar en relación con la parrilla costal, ¿sí? Del lado derecho va a estar oculta o protegida por el hemitórax derecho. Luego aparece en la parte media del cuerpo, en la zona del epigastrio, donde entra en relación con los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y de nuevo, pues hacia la izquierda se oculta o se protege en el hemitórax izquierdo. Recordemos que en esta zona existe un triángulo importante conocido como el triángulo de Lavey. Eso ya lo expliqué cuando hablamos de estómago. Vamos ahora con la cara visceral. La cara visceral es ligeramente cóncava, muy accidentada, ¿sí? En ella encontramos una estructura en forma de H, conocida como la H hepática, formada por la presencia de 3 fisuras menores o 3 surcos. Ojo con el nombre de fisuras menores, porque cuando hablemos de segmentación hepática, ahí hablaremos de fisuras mayores. Recién me doy cuenta que me he olvidado de cambiar esto de aquí, que es del vídeo de venas ácidos. Bueno, no le tomen en cuenta esto, hablamos acá. Entonces, ¿cuáles son estos 3 surcos? Nosotros primero vamos a tener, son 3 fisuras o surcos, ¿no? Vamos a nombrarlas. Tenemos ahí la H, tenemos una fisura sagital derecha, como sé que es derecha porque está la vesícula biliar está del lado derecho y este es el lóbulo derecho. Tienen una fisura o surco sagital izquierdo y tienen una fisura transversal, también conocido como porta hepático o ilio del hígado. Entonces, comencemos a hablar primero de la fisura sagital derecha. La fisura sagital derecha está formada por 2 depresiones. Hacia adelante por la fosilla cística, que está ocupada por obvias razones por la vesícula biliar, y hacia atrás pues está formada por el surco de la vena cava inferior, ocupado por la vena cava inferior. Ambas estructuras se encuentran separadas por esta porción de parénquima hepático, conocido como el proceso caudado. Esto acá se los presento, se llama lóbulo caudado, se encuentra hacia atrás, ¿sí? Lóbulo caudado, que tiene una prolongación que se llama proceso caudado. Es lo que Testit llama tubérculo o prolongación caudada, o lo que los libros dinosaurios conocían como el Collicus caudatus de Haller. Vamos ahora con la fisura sagital izquierda. La fisura sagital izquierda, ¿sí? Esta de aquí no se encuentra interrumpida, es continua, está dada hacia adelante por la presencia del ligamento redondo, que es vestigio embrionario de la vena umbilical. Aquí la tenemos, la vena umbilical, ¿sí? Esta es como se encontraba en estado embrionario. Y el otro surco corresponde al surco del ligamento venoso, que también es un vestigio embrionario en cambio del conducto venoso de Arancio, el cual se unía a la vena cava inferior para luego desembocar en el atrio derecho del corazón. Finalmente tenemos a la fisura transversal, conocido como porta hepático o ilio del hígado. Como ustedes pueden observar, es una estructura de 6 a 7 centímetros de longitud, 1,5 centímetros de ancho, a través del cual pues penetran elementos vasculonerviosos importantes, que de posterior a anterior son los siguientes. Mucho ojo con esto porque le suelen tomar incluso en la práctica. ¿Cuál es la disposición del pedículo hepático en el hilo hepático? Es el siguiente. De posterior a anterior está la vena porta con su división derecha e izquierda, que es la que encuentran por acá. Luego tenemos a la arteria hepática con sus divisiones derecha e izquierda. Y finalmente tenemos a los conductos hepáticos derechos e izquierdo. Esa es la disposición que tiene el pedículo hepático a la altura del hilo hepático. Contrario a la pregunta que les pueden hacer, que ¿cuál es la disposición del pedículo hepático en el aumento menor? ¿Sí? Eso igual lo vamos a ver más adelante en aumento menor, pero aquí se lo describo de manera rápida. En un plano profundo encontramos a la vena porta, y en un plano superficial, a la misma altura, no como sucede acá, a la misma altura se va a encontrar la arteria hepática y el conducto hepático. La diferencia está que la arteria hepática se encuentra por delante de la vena porta, pero hacia el lado izquierdo, mientras que el conducto hepático también se encuentra por delante de la vena porta, pero hacia el lado derecho. Mucho ojo entonces con ese detalle. Producto de la presencia de todos estos surcos que acabamos de mencionar, vamos a poner de nuevo la imagen de acá, se crean 3 zonas, una zona derecha, una zona media y una zona izquierda. Y como pueden observar, pues la zona media, por la presencia del porta hepático,
se divide en una porción anterior y en una porción posterior. A continuación, pues vamos a revisar las relaciones que tiene cada zona. Comencemos hablando entonces de la zona derecha. ¿Sí? La zona derecha, la zona más grande. La zona derecha se relaciona de delante hacia atrás sucesivamente, ¿sí? Primero con el ángulo hepático del colon, luego se relaciona con el riñón del lado derecho y finalmente se relaciona pues con la glándula suprarrenal. Medialmente a todas estas estructuras, es decir, hacia adentro, el hígado va a estar en relación con la porción pilórica y la porción supramesocólica del duodeno. Cada una de estas estructuras dejan su impresión, es decir, que la zona derecha va a tener una impresión cólica, una impresión renal, una impresión suprarrenal y una impresión duodenal. Hablemos ahora de la zona izquierda, que es la que está acá, pintada de acá, de amarillo con café. La zona izquierda va a estar en relación con el estómago y con el esófago abdominal, los cuales también pues dejan su impresión, la impresión esofágica y la impresión gástrica. Finalmente tenemos ahora a la zona media, que yo les mencioné que por la presencia del porte hepático se divide en dos, en una porción anterior que corresponde al lóbulo cuadrado y en una porción posterior que corresponde al lóbulo caudado, ¿sí? Lóbulo caudado. Entonces, hablemos primero sobre el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado, también conocido como la eminencia porta anterior, va a estar en relación con el colon transverso y también va a estar en relación pues con la porción supramesocólica del duodeno, como ya lo mencioné. Luego tenemos al lóbulo caudado, también conocido como eminencia porta posterior. Esta eminencia porta posterior, un dato importante es que contribuye a formar el techo del vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, ¿sí? También conocido como la bolsa omental. Y este lóbulo caudado, como ya les mencioné también, presenta una pequeña prolongación, una masa hepática que se lo conoce como el proceso caudado, tubérculo caudado o prolongación caudada. Eso es lo importante en cuanto a la cara visceral. Hablemos ahora sobre los bordes. El borde inferior, el único borde que tiene el hígado. En el borde inferior del hígado podemos encontrar nosotros pues dos escotaduras. La primera escotadura, conocida como la escotadura cística, que está dada por la presencia de la fosilla cística con la vesícula biliar, y la otra escotadura pues corresponde a la escotadura del ligamento redondo, ¿sí? Que lo tenemos acá, la escotadura del ligamento redondo. Ahora sí, vamos a hablar sobre la cara posterior, que aquí puse borde, me equivoqué, la cara posterior. La cara posterior del hígado corresponde al área desnuda, ¿sí? Que es un área que se encuentra delimitada por las dos hojas del ligamento coronario. ¿Qué vamos a encontrar a la altura de esta cara? Encontramos un surco bastante profundo que es el encargado de alojar a la vena cava inferior. Algo importante a ese nivel de la vena cava inferior, primero es que el lóbulo caudado a veces cubre por completo a la vena cava inferior. Y cuando no la cubre por completo, la cápsula de Gleason forma un puente fibroso que envuelve por completo a la vena cava inferior. Eso es lo importante en cuanto al área desnuda, que es una de las zonas que se encuentra desprovistas de peritoneo. Ahora vamos a ver y vamos a hablar sobre el peritoneo hepático y los medios de fijación. Casi toda la superficie del hígado está cubierta por peritoneo, excepto el área desnuda, el porte hepático y la fosilla cística, aunque hay casos extraños y extremos en los que la fosilla cística está cubierta por peritoneo. En este caso, este peritoneo que cubre la fosilla cística se la conoce como el mesocolecisto. Eso es algo que también ya vimos en el video de vesícula biliar. Entonces, a continuación vamos a describir ligamentos coronarios, triangulares, falciforme, aumento menor y otros ligamentos más por ahí. Comencemos entonces hablando del ligamento coronario. El ligamento coronario es un repliegue de peritoneo que une la cara diafragmática del hígado hacia el diafragma. Y este pues se compone de dos hojas, una hoja anterior, ¿sí? Que es la que vemos acá también, y una hoja posterior. Describamos de manera rápida el trayecto que describen estas hojas. Entonces, esto dice así: la hoja anterior comienza en el extremo derecho del hígado, donde contribuye a formar también la hoja anterior del ligamento triangular derecho, ¿sí? Luego esta hoja anterior sigue su curso hacia la izquierda, pasando por delante de la vena cava inferior y a la altura de la parte media del hígado forma, ¿sí? Ven que aquí forma al ligamento falciforme. El ligamento falciforme forma las dos hojas del ligamento falciforme. Luego retorna de nuevo al hígado, se dirige hacia el extremo izquierdo del hígado,
donde contribuye a formar finalmente la hoja anterior del ligamento triangular del lado izquierdo. Ese es el trayecto que describe entonces la hoja anterior del ligamento coronario. Ahora hablemos de la hoja posterior, que es un poco más compleja. Vamos a hacerle zoom a la parte de acá. Entonces, la hoja posterior del ligamento coronario comienza en el extremo izquierdo, formando pues la hoja posterior del ligamento triangular del lado izquierdo. Luego de esto se dirige en dirección al lóbulo caudado, donde cuando alcanza el lóbulo caudado desciende de manera vertical en forma de L para envolver al porta hepático. ¿Sí? Este trayecto en forma de L es en el que la hoja posterior del ligamento coronario forma las dos hojas del omento menor. Luego de esto pues asciende y envuelve al ligamento caudado, ¿sí? Pasa por el borde izquierdo de la vena cava inferior, pasa por delante de la vena cava inferior y alcanza el extremo derecho del hígado, donde contribuye a formar la hoja posterior del ligamento triangular del lado derecho. ¿Sí? Yo sé que es un poco confuso esto. Voy a tratar de hacer un video de práctica de hígado donde podamos observar en 3D cómo es esta disposición del ligamento coronario. Lo que quiero que entiendan es que a partir del ligamento coronario es que se forman el resto de ligamentos. Se forma el ligamento triangular derecho-izquierdo, se forma el omento menor y se forma el ligamento falciforme, que son los ligamentos del hígado. Hablemos ahora de los ligamentos triangulares. Como ya vieron, los ligamentos triangulares se encuentran ubicados a los extremos del ligamento coronario, están formados tanto por la hoja anterior como por la hoja posterior del ligamento coronario, y el más fuerte de los ligamentos triangulares, y es el más grande también, es pues el del lado izquierdo. Aquí lo podemos observar. Este es el del lado izquierdo y acá es el del lado derecho, que es muy chiquito. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Ahora, hablemos sobre el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, también conocido como ligamento suspensorio del hígado o gran hoz del peritoneo, ¿sí? Es el que se encuentra formado por el adosamiento, por la unión o por la fusión de la hoja anterior del ligamento coronario. Recuerden que ya se los expliqué. Este ligamento falciforme se encuentra conectando la cara diafragmática del hígado con el diafragma y con la pared anterior del abdomen. Desde el punto de vista funcional, es un medio de fijación poco eficaz, es decir, que no es tan suspensorio del todo. Pero sí es un ligamento vascular que también tiene importancia topográfica. ¿Vascular por qué? Porque en la vida embrionaria el ligamento falciforme aloja a la vena umbilical, que posterior al nacimiento pues la vena umbilical se oblitera y forma el ligamento redondo del hígado. Además de esto, en el ligamento falciforme se transportan las venas portas accesorias, eso vamos a hablar más adelante. También se transportan algunas fibras nerviosas provenientes del plexo diafragmático y también varios vasos linfáticos. Y desde el punto de vista topográfico es importante porque, como yo les mencioné, este ligamento falciforme divide al espacio subfrénico o receso subfrénico en una porción derecha e izquierda, y también divide el hígado en dos lóbulos anatómicos, derecho e izquierdo. Hablemos ahora del omento menor. El omento menor, también conocido como el epiplón gastrohepático, es un repliegue de peritoneo compuesto por dos hojas que unen pues la cara visceral del hígado con el esófago abdominal, con la curvatura menor del estómago y con la primera porción del duodeno. Para su descripción, el omento menor ofrece una forma cuadrilátera donde vamos a describir dos caras, cuatro bordes y tres porciones. ¿Sí? Dos caras, cuatro bordes y tres porciones. ¿Cuáles son las caras? La cara anterior, la que vemos aquí, la que se encuentra cubierta por la cara inferior del hígado. La cara posterior, que sería la que vemos acá, ¿sí? Que contribuye a formar la pared anterior de la bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Tiene cuatro bordes. Un borde hepático, que se viene a insertar en el porta hepático. Tiene un borde gastroduodenal, que se inserta a la altura del esófago abdominal, curvatura del metano del estómago y primera porción del duodeno. Tiene un borde diafragmático que es relativamente pequeño, pero está en relación con el diafragma. Y tiene un borde libre, conocido como pars pedicularis, el cual va a transportar al pedículo hepático, formado, como ya mencioné, de posterior a anterior o de profundo a superficial. En el fondo vemos a la vena porta, y aquí sí la disposición es distinta. Recuerden que les dije que en el omento menor, el pedículo hepático tiene otra disposición. Hacia adelante y hacia la izquierda, la arteria hepática, y hacia adelante y hacia la derecha, el conducto hepático. Y tiene tres porciones, que por cierto son arbitrarias. Esta división es arbitraria, no es del todo legal, pero así lo describen los libros. Tiene tres porciones. Un ligamento hepatoesofágico, que es bastante denso.
Es rico en tejido adiposo y es el punto a través del cual penetran elementos vasculonerviosos dirigidos para la curvatura menor del estómago. Tiene una porción media que es bastante flácida y transparente, conocido como el ligamento gastrohepático, y de nuevo se condensa en el borde libre para formar el ligamento hepatoduodenal, que es el que transporta el pedículo hepático, como ya lo he mencionado varias veces. Lo menciono varias veces porque es importante. Hablemos ahora de la vena, bueno, me faltaron los otros ligamentos. Los otros ligamentos eran el hepatorrenal y el hepatocólico de Hooshk, que en realidad no son tan importantes. Esto acá sí es importante. La vena cava inferior como medio de fijación. La vena cava inferior es el medio de fijación más importante del hígado, ya que puede sostener por sí solo el hígado tras cortar los demás ligamentos y soportar un peso adicional de 25 kilogramos. Todo esto debido a 3 motivos. Primero, por el grosor y el calibre de las venas hepáticas, antiguamente conocidas como venas suprahepáticas, que tras un corto trayecto dentro del hígado desembocan directamente en la vena cava inferior. La segunda es por la prolongación de la cápsula de Gleason, que forma un puente fibroso que envuelve por completo a la vena cava inferior. Y tercero, debido a la adherencia que tiene la vena cava inferior a la altura del hiato de la vena cava inferior, que se encuentra en el diafragma, y también a la adherencia que presenta esta vena cava inferior con el atrio derecho del corazón. Por estos 3 motivos, la vena cava inferior es el medio de fijación más importante del hígado. Y bueno, chicos, en resumen y ya para terminar, los medios de fijación más importantes del hígado son los siguientes. En primer lugar, la vena cava inferior. Luego le viene el ligamento coronario y los ligamentos triangulares. En segundo lugar, nosotros vamos a encontrar que formándole una especie de suelo se encuentra la flexura hepática del colon, el riñón derecho y el complejo duodeno-pancreático. Y finalmente, no tan suspensorio del todo, encontramos al ligamento falciforme. Si tienen alguna sugerencia, lo pueden poner en los comentarios. Sin más que decir, me despido. Adiós.